Después de haber terminado con el curso de Apocalipsis, creo que sería bueno continuar con un estudio de las epístolas pastorales, la epístola del apóstol Pablo, en el contexto de los últimos tiempos. La palabra que él tiene no solo para pastores o gente del equipo pastoral, sino para los miembros de congregaciones. Y cómo debemos conducirnos en estos tiempos que estamos viviendo, que son parte de los últimos tiempos. Oremos para que lo que sea compartido en este estudio de epístolas pastorales sea de beneficio para todos ustedes y que los aliente a participar activamente en la vida y el ministerio de la iglesia. Oremos. Si pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el llamado que pusiste en la vida del apóstol Pablo, quien fue fiel en seguir a Jesucristo y en edificar y equipar a la iglesia a través de los siglos, y cuya enseñanza a través de estas epístolas pastorales llegan hasta nosotros en estos días, los últimos días de los últimos tiempos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos la guía del Espíritu Santo en todo. Amén. Amén. Bueno, quizá a algunos de ustedes les llama la atención un poco lo que hay detrás. Estoy en la antigua oficina mía pastoral que ocupé por tantos años y que ocupamos ahora los pastores, y que generalmente es una sala de reunión antes de que subamos al auditorio donde están las reuniones. Entonces, eso que se ve atrás así como de color celeste es una escalera. y el mueble de atrás es un closet. Bueno, hoy día empezamos solamente con 2 versículos del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. El estudio de las epístolas pastorales es muy contingente a los tiempos que estamos viviendo, pues contienen advertencias proféticas acerca de ciertas características de los últimos tiempos e incluso de los últimos días. Previos al retorno de Jesucristo por su iglesia. A fin de que
estemos vigilantes, como asimismo atentos a nuestra manera de conducirnos como fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Generalmente las epístolas pastorales se estudian en el orden del canon del Nuevo Testamento, pero nosotros vamos a hacer una excepción y las veremos en orden cronológico. Esto es, hoy día comenzamos con Primera de Timoteo, una epístola escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, alrededor del año 62-63 después de Cristo. Enseguida veremos la epístola a Tito, escrita entre los años 63 y quizás hasta el 67. Y la segunda epístola a Timoteo, escrita a finales del año 67, también desde la prisión en Roma, la segunda prisión en Roma, y que la escribe poco antes del martirio que sufriría con la persecución a los cristianos por parte del emperador Nerón el año 68 después de Cristo, cuando muere el apóstol. Ahora, aunque tradicionalmente estas son las epístolas pastorales, quise incluir la única epístola pastoral escrita de puño y letra del apóstol Pablo a Filemón, y también hecha desde la prisión alrededor del año 61, y que dejaremos para el final de este curso porque trata temas únicos de relación y convivencia entre hermanos en Cristo en una iglesia en casa, pastoreada por un matrimonio. Entonces, hoy comenzaremos con la primera carta del apóstol Pablo a su fiel discípulo Timoteo, quien ya lleva varios años pastoreando la iglesia en la ciudad de Éfeso, moderno Turquía, y que fue fundada por el apóstol e iglesia madre de todas las mencionadas por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Timoteo, el pastor recipiente de la carta, es quizás el discípulo más cercano a Pablo. Alguien que el apóstol había llevado al Señor cuando éste era un joven de solo 15 años. En la pequeña ciudad de Listra, y a la cual visitó Pablo en su primer viaje misionero, donde ocurrió una dramática sanación instantánea de un hombre cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies. Como asimismo Listra fue el lugar donde una multitud apedreó a Pablo, a quien arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y como describe el apóstol Lucas en el libro de Hechos, capítulo 15, pero estando rodeado por los discípulos
se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué valiente, ¿eh? Y qué increíble cómo el Señor lo levantó. En esas condiciones, en Listra, que llevó al joven Timoteo al Señor. 15 años después, le escribe la primera carta. Y casi 20 años después, cuando le escribe la última epístola desde la prisión final en Roma, le recuerda lo que Timoteo ha visto en él, el apóstol Pablo. Cuando en esta epístola le escribe lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una de las señales de ser genuino seguidor de Jesucristo. Padecer persecución. Ahora, Pablo está en prisión. Probablemente por primera vez, la primera prisión en Roma. Y Timoteo ya es un hombre de 30 años. Ha sido por 15 años muy cercano al apóstol, siendo mencionado por este como colaborador en 6 de las epístolas paulinas, como aparece en Romanos 16:21, o como hijo amado y fiel en el Señor, como aparece en 1 Corintios 4:16. Aunque el padre de Timoteo era griego, su madre y su abuela eran judías, creyentes y seguidoras de Jesucristo. Y fueron 2 personas importantes en su influencia, persistentes en la oración por este hijo y nieto. ¿Cuántas personas que han llegado a Cristo pueden agradecer a una madre o a una abuela, a un abuelo, las oraciones persistentes por la salvación de su alma? El propósito apostólico para que Pablo escribiera esta carta desde la prisión se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y así lo pone el apóstol Pablo: esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Claro, y salir de prisión. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Y este es un tópico que también atañe, por una parte, al pastor de la congregación de Éfeso y a su equipo pastoral de ancianos y diáconos, pero también, del mismo modo, a los miembros de la iglesia respecto a la defensa de la verdad y a cómo deben conducirse en la relación con Dios y con los hermanos y hermanas en la fe. Y que son temas recurrentes en las cartas del apóstol, incluyendo su epístola precisamente a la iglesia en Éfeso, redactada en el tiempo de su primera prisión allí, en los años 60 y 61, y contemporánea de Primera de Timoteo. Él escribe estas dos desde el mismo lugar, a quien ahora es el pastor de la iglesia importante de Éfeso. Recordemos que esa iglesia es la iglesia madre de todas las iglesias que aparecen citadas por el apóstol Juan en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pasemos entonces, vamos a ir bien lento en este curso, pasemos a analizar versículo a versículo. Aunque hoy día solamente vamos a alcanzar a ver el versículo 1 y 2. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Para que alguno fuese reconocido como apóstolos de Jesucristo, debía reunir estas condiciones. Primero, haber tenido un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y eso lo tuvo el apóstol Pablo desde el primer instante de su conversión. Segundo, para ser considerado apóstol, haber plantado y supervisado iglesias. Y tercero, que en su ministerio se evidencien señales, maravillas y milagros. Por último, la palabra misma, apóstolos, significa enviado, lo cual se cumplió a cabalidad con Pablo, quien fue enviado como misionero por la iglesia de Antioquía, que era la congregación a la cual perteneció por varios años, como aparece en el libro de Hechos, capítulo 13. Siguiendo con el análisis del versículo 1, llama la atención la frase por mandato de Dios nuestro Salvador, lo cual alude a la gran diferencia
con el culto al emperador Nerón, quien también se arrogaba el título Salvador. Para Pablo, Timoteo y los seguidores fieles, solo Jesucristo era Salvador y Señor. La particularidad y la singularidad de Jesús de Nazaret fue un tema decisivo, contundente, en las creencias, en la confesión privada y pública de los fieles discípulos y seguidores de Jesucristo, y lo cual los puso en serio conflicto con el poder imperial, cuando ellos declaraban: Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Aludiendo a la declaración de Jesús en Juan 14:6. En el versículo 2 leemos: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí vemos el reconocimiento, el aprecio y la cercanía de este hijo espiritual para el apóstol. Hijo en la fe. Evidencia del fundamento de vida y el propósito de Dios para con Timoteo como persona, como pastor ahora, y también como miembro de la familia espiritual, a la cual Pablo también alude en su epístola a los de la iglesia en Éfeso que pastorea a Timoteo. Y esto aparece en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El oikos, la familia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay mucho que está diciendo el apóstol Pablo cuando reconoce a Timoteo como hijo en la fe. Implica una persona que proclama la verdad de Dios. Que enfrenta el engaño del mundo con valentía. Porque en esa época, el declarar Jesús es nuestro Salvador y único Señor, ponía en conflicto grande con la cultura prevalente de la época, con el ordenamiento social, con el culto a la persona del emperador. Y esto a muchos les significó
morir martirizados. El apóstol Pablo murió así, y su discípulo Timoteo también. Ser hijo en la fe es una gran responsabilidad ante Dios y también ante aquellos que nos llevaron al Señor. Seguimos con Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo a versículo, la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amados, bienvenidos al curso de epístolas pastorales. Amén.